Bueno, antes nos vamos a ir a una comunicación con Caracas y estamos en conexión con Alonso Moreiro, que es uno de los corresponsales del diario El País en Caracas. Alonso, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo estás? Encantado de saludarla y un saludo afectuoso a la audiencia en Argentina. Bueno, gracias por atendernos. Alonso, entre las últimas noticias vinculadas a la crisis de Venezuela, acá se ha señalado que la Iglesia ha dicho que dirigentes chavistas preguntan por el derecho a asilo. Esto lo ha dicho el presidente de la Conferencia Episcopal venezolana. ¿Esto es así? Sí, la información es cierta, no ha dicho quiénes son. En el marco de caos noticioso del país, el asunto no ha sido demasiado comentado. Cobra particular relevancia ahora que ha quedado como develada los detalles de lo que sería la presión internacional para que los resortes del Estado bolivariano terminen activando una transición pactada, todo lo que estuvo planteado con la información luego del pronunciamiento de Leopoldo López el 30 de abril. Lo que revela probablemente es eso, que hay una implosión, un deslave interno cuyos detalles se desconocen en la circunstancia actual, en su total magnitud. Alonso, estando allí en Venezuela como estás tú, la pregunta sería, ¿se ve el final de la crisis o crees que todavía tiene un recorrido difícil y por mucho tiempo? ¿Cómo se está viviendo allí? Bueno, en Venezuela, claro, entre los ciudadanos está muy sembrada, aunque los que se han quedado y los que se han ido también, y siempre parten de la esperanza de que el asunto, de que podamos trascender esta situación y recuperar el país. El sueño de los venezolanos es reconstruir el país. Esa situación va a depender de algunos factores, de cómo logre organizarse la transición política. Percibo que hay en parte importante de la población sembrado un escepticismo, una resignación en torno a la imposibilidad de superar la situación, lo cual no quiere decir que sea cierto necesariamente o que esté fundamentado, forma parte de una tradición cultural producto del tiempo que tiene Venezuela metida en este terrible dilema. Es decir, yo creo que aquí en Venezuela en este momento hay objetivas posibilidades de producir un cambio. No estoy seguro de que sea pacífico. Sí creo que el país ya despertó por completo del sueño chavista y tiene un genuino deseo de cambio, un contexto que en Venezuela ya es post-polarización política. En Venezuela la polarización política quedó atrás, pertenece a la época de Hugo Chávez Frías. Yo siento que el sueño de los venezolanos, todos, es reconstruir un régimen liberal como el que había tenido en el siglo XX. Ahora, Alonso, has mencionado que no crees que sea pacífica. Guaidó abrió la posibilidad a una intervención militar. También Maduro y el chavismo ha dicho, bueno, estamos preparados para resistir. ¿Hay una perspectiva de guerra civil? Mucha gente, eso es un debate que hay en Venezuela. Hay mucha gente que opina que no, que hay una población desarmada frente a una minoría que está armada. Esto lo digo porque me consta, los dirigentes de la oposición venezolana no quieren llegar hasta ahí porque no quieren perder el control de lo que sería la transición. Es decir, lo que todos ellos sueñan y añoran es un escenario acordado, un escenario pactado para organizar unas elecciones limpias y decentes, y no lo que se hizo el año pasado, que fue un absoluto fraude, unos comicios impresentables. Ahora, eso creo que es una circunstancia que tiene algunos matices, ¿no? En principio creo que la posibilidad de que el desarrollo sea incruento existe, pero que los riesgos de violencia están aumentando, sobre todo porque creo que la oposición decidió asumir con todas sus letras la gravedad del problema. Es decir, si necesita correr el riesgo de una intervención, lo asume. Es decir, tú le dices a un opositor venezolano, a un dirigente del alto gobierno, de la dirigencia de la oposición, ¿usted qué prefiere? ¿Liberar a su país, aunque sea con el precio más caro, o dejar a esa gente mandando toda la vida? Y la opción es la primera. Es decir,
La posibilidad de la violencia en Venezuela existe. Yo siento que la última decisión que toma un político es la guerra. La oposición no quiere llegar hasta ahí y en este momento estamos también en una guerra disuasiva, ¿no? Lo que ocurrió el 30 de abril más bien indica que había sectores del alto gobierno del Estado bolivariano dispuestos a negociar algún tipo de acuerdo con los Estados Unidos. Y en ese complot estaban metidos incluso hasta el jefe de inteligencia del chavismo, Alonso, del Servicio Bolivariano de Inteligencia. Alonso, te hago la última pregunta. ¿Quién manda hoy en Venezuela? Todavía manda Maduro. Venezuela tiene yo siempre digo que tiene dos dictadores, Nicolás Maduro y Diosdado Cabello. Es el otro resorte del poder chavismo, el poder del chavismo, que tiene una ramificación militar y civiles armados. Maduro está muy arrinconado, está siendo cuestionado y ha dado comprobadas muestras de no tener el control de la situación, aparte de que ha sido el presidente más amateur, más incapaz que ha dado Venezuela en toda su historia, el equivalente a Velasco Alvarado en el Perú, un desastre. Bueno, no tengo ni que decirlo mucho, está a la vista. Pero Maduro gobierna y yo tengo entendido que incluso toma decisiones con bastante autonomía, pese a que es una persona muy limitada en lo que es los instrumentos para el gobierno, mantiene un liderazgo en su equipo inmediato. Y yo creo que la otra zona de influencia de poder es esa de Diosdado Cabello. Alonso Moleiro, muchísimas gracias desde Caracas y gracias por habernos contado esta última información sobre la crisis que vive tu país. Muchas gracias. Con el mayor gusto, encantado y un cordial saludo. Bueno, yo no les quiero... Vamos a hablar de la Feria del Libro porque creo que el jueves va a haber una circunstancia política realmente muy importante. Hay una gran expectativa sobre la presentación de Cristina en la Feria del Libro. Pero la pregunta sería, ¿el asunto de Venezuela puede tener algún impacto en las elecciones argentinas, Martín? El gobierno quiere que tenga, me parece, y creo que por parte de los partidos políticos en general no hay una asunción madura del tema. Madura, a mi criterio, por lo menos a mi criterio, sería la violencia no es negocio para la Argentina y la Argentina como política de Estado, como política del Estado argentino, debería tomar experiencias de la propia democracia, Alfonsín con el grupo de apoyo a Contadora, Kirchner, Lula con Bolivia, que es que cuando hay problemas en el barrio uno los termina sintiendo y entonces la apuesta debería ser al diálogo, a la paz, por sobre todas las cosas. Silvia. Sobre Venezuela, yo creo que el gobierno crees que puede tener impacto en las elecciones. La gente está muy atenta en la clase media a lo que está pasando en Venezuela. No necesita que nadie se lo acuerde, se lo recuerde, le diga, lo meta en la agenda. La gente está muy claro de lo que está pasando porque además está lleno de venezolanos y venezolanas en toda la Argentina. Todos escuchamos lo que viven, lo que se está viviendo. Está instalado, quiera el gobierno o no quiera, quiera la oposición o no quiera, es un tema. En el paro del 1 de mayo, los dirigentes que hicieron uso de la palabra decían: el gobierno nacional nos pone imágenes de lo que pasa en Venezuela, como si hubiera estado orquestado lo que ocurría en Venezuela con la decisión de realizar un paro. Creo que efectivamente las imágenes pegan y pegan mucho a todo el mundo, y lo que así en 10 segundos me llama la atención es tanta preocupación que hay sobre la intervención militar norteamericana, que uno obviamente rechaza, pero nunca hablamos de la intervención cubana, rusa, iraní que hay hoy en Venezuela, porque están. Y eso no es intervención. De hecho, me parece que la resolución va a pasar por el diálogo entre Trump y Putin y el diálogo que está teniendo la Unión Europea con Cuba también. ¿Tu opinión? Yo creo que nadie va a elegir una u otra boleta en las elecciones por la posición que tenga ese candidato con Venezuela, no tengo duda. Sí, no tengo tampoco duda de que el resultado de las elecciones argentinas es muy relevante para los actores extranjeros que tienen interés en Venezuela, es decir, China, Rusia y Estados Unidos. Silvia.
Sí, yo no creo tampoco que nadie vaya a votar pensando en Venezuela. Sí creo que hay un sector importante de la población que tiene muy en claro cómo el gobierno de Cristina apoyó al chavismo y las excelentes relaciones que mantenían, y creo que el fantasma de Venezuela para un sector de la población se agita. Para otro, el 30% que sigue apoyando el kirchnerismo, creo que no es relevante o están todavía de acuerdo, siguen sosteniendo a Maduro. Digo, no me parece que sea importante a la hora de votar, pero creo que es un fantasma sí que se agita en muchos sectores, ¿no? Bueno, y ahora vamos a pasar en el tema de la Feria del Libro. Yo les cuento algo. Yo escribí un tuit donde decía que a mí me parecía que la Feria del Libro en los últimos tiempos se producían hechos más políticos que de literatura de ficción. Bueno, tuvo una catarata de tweets impresionante, algunos aplaudiendo lo que yo decía, y me limitaba a describir un hecho, nada más, y otro insultándome. Lo bueno es que hayas creído que ninguno de esos libros políticos son de ficción. Bueno, este es otro tema. Pero la verdad es que ha alcanzado un volumen político, es decir, está, bueno, la presentación del libro de Cristina, de Kicillof, de Lustó, de Milei, de Esper. Tanto es así que hoy, en el diario Clarín, y con ese sentido irónico del humor que tiene Ignacio Zuleta, dice: la consigna es esta: dentro de la Feria del Libro todo, fuera de la Feria del Libro nada. Me pareció una frase genial. Bueno, ¿qué prepara el kirchnerismo para el jueves? Hasta ahora lo que ¿Qué sabemos información tenés? es que van a preparar un acto muy cuidado y que Cristina ha estado ella misma eligiendo quiénes van a estar en las primeras filas. Eso me decía un dirigente kirchnerista muy activo en el Patria, de que ella misma decidió quiénes iban a estar, que ha enviado las invitaciones y que quieren que sea un acto extremadamente cuidado, que nada esté fuera de lugar, que no haya militancia. Digo, un poco también como lo que es... militancia, porque sí. Bueno, militancia afuera. Correcto. Militancia afuera, de hecho se prevé que sí haya algunas pantallas, pero que la idea es que no se desnaturalice y que no quede expuesta a ella, un poco también lo que ha estado haciendo cada vez que Cristina fue a tribunales en las últimas etapas, ¿no? Cuidar eso, porque nada favorece a Cristina y han cuidado mucho. Ningún desmán, ningún exabrupto, cuando lo que están buscando es que el kirchnerismo es un kirchnerismo herbívoro. Ahora, Silvia, ¿podría el jueves, Cristina, definir si es candidata o no, aunque uno cree que lo va a hacer? ¿No? O que pueda contestar a esta invitación al diálogo. No necesita decir nada prematuramente. Me parece que lo que necesita es mostrarse, es lo que está haciendo. Y me acaban de pasar un dato de que la presentación va a ser a las 20. Lo comento porque es una información que no han querido dar a conocer, justamente, digamos, para organizar bien. Hay como cierto temor también en materia de seguridad, sobre todo, bueno, cosas que puedan no controlarse, ¿no? Siguiendo también esto que dice Claudio, era el secreto mejor guardado, era a qué hora se iba a hacer la presentación del libro de Cristina. Me están diciendo que va a ser a las 20, así que diríamos que es una primicia acá para Ronda de Editores. Y creo que va a ser... Y además es un horario central en televisión. Eso, evidentemente es un horario perfectamente elegido para, bueno, seguramente a las 21 va a estar ella en plena, digamos, en el prime time, en plena presentación. Martín, ¿imaginas algo? ¿Tenés alguna información? Lo que hay, por lo pronto, hay una cosa que es física. La sala más grande de la Feria del Libro tiene lugar para 1000 personas, no más que eso, que es la que va a ser utilizada. ¿Cuál es, Víctor? La que está, ¿cuál es? ¿La Borges? Es la Borges, la que da sobre Santa Fe. La Borges, sí. Son 1000 personas, son 1200 en realidad, pero normalmente la seguridad de la Feria del Libro le tiene miedo a eso por la salida. Claro, o sea que adentro claro. son 1000 personas, 1100, no más que eso. No puede haber desborde porque no entran directamente, porque nunca entran con nadie. O sea, puede haber una parte ahí, una parte afuera, y esto será parte de la campaña. No sé si va a haber anuncio o no va a haber anuncio, pero es parte de la campaña para la que Cristina hasta ahora es la gran electora. Nadie sabe si de sí misma o de alguien más, en todo caso. No se sabe quién la va a acompañar o va a ser la única oradora. No hay todavía referencias.
A mí por lo menos esa información no me llegó, me parece que es digamos, está cuidando de que nada trascienda. Está súper blindado todo, ¿no? Desde la editorial, Sí, desde el sí, entorno, sí, está claro. muy cuidado, que nada de esto se filtre. Pero bueno, además como se cuidó muy el bien libro, ¿no? preparado, es decir, la sorpresa, el momento, es un récord de ventas. Sí, 200.000 ejemplares. ¿Cuántos? ¿200.000? Sí, yo creo que es el bestseller de la década. De la década. Creo que sí. Hoy escribí una nota, de, entre otras cosas, contando eso. O sea, dando la dimensión de la importancia de este libro en cuanto a ventas. Libros que se hayan vendido esa cantidad de ejemplares, y o sea, se va a seguir vendiendo. Hace muy poco tiempo también. Sí, claro. Yo no sé, recuerdo alguno cuando volvió la democracia, no sé, el libro de Robo para la Claro, corona. Robo para la Robo para la corona. corona, la trama secreta, Malvinas, la trama Sí. secreta, digamos, Sí, no son sé cifras qué de otra libros. época. No, está lejos. Lamentablemente no llegué a esos números. Sí, no, lo que quería decir era que me parece que el libro, aquellos que tienen tomado una posición a favor y en contra de Cristina, cuando lo leen, no lo he terminado de leer, pero uno no creo que le cambie la cabeza a nadie. Creo que en realidad reafirma las ideas propias que se tienen, o los preconceptos, o los juicios de valor sobre Cristina. Lo único que hacen es reafirmarlos. Aquellos que están en contra de su imagen van a encontrar allí... Sinceramente es el título, porque es lo que ella piensa. Sí. Pero la cito a Silvia en el artículo que publicó en Clarín. Lo que piensa respecto del traspaso de mando, uno queda perplejo, atónito, porque la verdad es que ella habla con absoluta sinceridad de algo que me parece que no terminó de entender dónde estaba parada, y se ve que ha pasado el tiempo y todavía no descubrió Y lo sigue qué fue lo que sosteniendo, pasó. ¿no? Claro, esta cosa aberrante de que ella transmite el espanto que le provocaba entregarle los atributos a Mauricio Macri, pone signos puntos suspensivos y signos de exclamación, cuando en realidad, es aberrante la concepción que ella tiene de lo que es un traspaso de mando. De lo son que es la elecciones, democracia. claro, son Lo que es la alternancia. elecciones libres, Bueno, no le reconoce legitimidad, democráticas. no le reconoce Claro, legitimidad no le- a Macri, claramente, y lo explicita, porque dice, es un presidente que llegó por culpa de los medios que le comieron la cabeza a la gente. No, Digo, bueno, pero a ver, esta es claro, la visión de ella. Pero por eso tienes la visión complicada de lo que es la democracia. O sea, las elecciones han sido libres, la gente ha emitido su voto y uno tiene que aceptar. Todos nos maravillamos cuando en Chile Bachelet exactamente. invitó a Piñera a desayunar a su casa el día siguiente de las Es una elecciones. tradición. Pero por Sí. supuesto, Es pero una además en tradición. cualquier país Ahora, como estrategia de medianamente marketing civilizado, ¿no? político, me parece muy interesante el lanzamiento del Muy libro. interesante y tiene Claro, algunas un timing cosas, perfecto. tiene algunas cosas que son las cosas que la propia Cristina y el editorial filtraron al principio. Después de leer el libro, siguen siendo para mí están bien elegidas, quiero decir. ¿A cuál te Son las referís? son las más novedosas, por ejemplo, decir que el pacto con Irán fue una ingenuidad y que había factores geopolíticos más importantes, cosa que yo personalmente siempre pensé, por otra parte, pero digo, está dicho por Cristina. Está dicho ¿Ingenuo? por Cristina, no por... No, Sí, ingenuo. sí, habla de... Dice que... Ella, no, Dice no, ella, yo lo leí. Ingenuidad, dice término ella. ingenuidad. Ingenuidad. Usa el término Dice esa ingenuidad, sí. palabra. Ingenuidad. La palabra utiliza esa Ingenuidad, ingenuidad. es eso. Es como una autocrítica. Sí, que fue una Más que una ingenuidad. autocrítica, sí, digamos, Eh. ingenuidad. Ingenuidad, digo, está dicho... Cuando el presidente Bueno. dice fui demasiado Sí. optimista con la inflación, también. No, pero Es digo, una Esa línea, cuando es una está en esa autoabsolución. línea. Sí. Es una autoabsolución. Cuando dice fue una Está en ingenuidad esa es no línea. tuve en cuenta todos los elementos. Claro. No, y Cosa que claro, se y piensa no, así. no fue mi intención tampoco, o sea, creo que se está exculpando, obviamente. Sí. Hay otra cosa también interesante de elegir la Feria del Libro. Mauricio Macri, siendo presidente, nunca fue a la Feria del Libro. Y Pablo Abeluto, el ministro, ahora secretario de Cultura, cada vez que va lo maltratan. Sí. O sea, no, es un lugar, la cultura, el lugar de las editoriales y en general, digamos, es un espacio no macrista, por decirlo de algún modo, Claro. no cambiemos. Pero por Cristina decirlo. tampoco fue a la Feria del Libro siendo presidenta. Es verdad, es verdad. Es muy bueno Sí. decir eso. Ella claro, es así. Pero si uno ve la enorme mayoría, hubo una cantidad de situaciones así complicadas en la Feria del Libro, no solamente la que más trascendió, en general por lo que yo sé, con funcionarios, bueno, con Sí. Pablo Abeluto. Bueno, continuamos. Vamos a hablar de Córdoba y también de temas de economía.